Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de las conversiones de unidades. Tenemos aquí por este lado esta tabla en la cual hemos agrupado algunas de las magnitudes fundamentales. Es importante que para nosotros realizar conversiones de unidades pues tengamos las nociones de cuáles son esas magnitudes de las cuales nosotros estamos hablando, porque en algún momento nosotros estas magnitudes que podemos nosotros tener en el área de la física, tenemos normalmente que buscar para las conversiones un factor de conversión en alguna de las tablas. Y cuando no estamos familiarizados con algunos de estos nombres, pues tenemos dificultades a la hora de buscarlas. He agrupado en esta tabla algunas de las más comunes que nosotros podemos trabajar en el área de la física. En la segunda columna de esta tabla nosotros encontramos las unidades fundamentales. Recordemos que hay patrones en el cual se comparan las mediciones. Estas son las fundamentales. Señalar que, por ejemplo, la longitud, que es la magnitud, aparte de medirse en metros, se puede medir en centímetros. Pero en el área de la física, repito, tenemos que nosotros utilizar comúnmente las unidades fundamentales. Estas tienen la representación mediante un símbolo y están aquí en esta columna de acá. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la presión, pues su unidad fundamental es el pascal. Así podemos encontrar para cada una de las que hemos enlistado. Hemos agregado una cuarta columna para identificar que cuando ya estamos trabajando en la resolución de algunos ejercicios, pues cada una de estas magnitudes se representan a través de una variable para utilizar las fórmulas o las ecuaciones que nosotros estemos empleando. Hemos agregado también aquí para este video una segunda tabla. Esta es mi tabla de la cual me voy a basar para realizar algunos ejemplos de conversiones. Ustedes pueden encontrar unas tablas mucho más completas obviamente en algún libro de texto, y hemos enlistado algunas acá para cuestiones entonces de los ejemplos que vamos a trabajar. Entonces empezamos con el primero de ellos. El primero de ellos nos está planteando acá que tenemos, dice que determinar a cuántas pulgadas equivale un clavo de 12.7 centímetros de largo. Lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente hacer una tabla como la que tenemos acá. En esta tabla básicamente vamos nosotros a colocar la magnitud o la cantidad que nosotros queremos convertir. Dice aquí que tenemos que es 12.7 centímetros. Para ello entonces nosotros tendríamos que escribir 12.7 centímetros acá. Y vamos a poner acá 12.7 centímetros. Y debo de identificar que lo que quiero encontrar son pulgadas. Yo tendría que irme a una tabla de conversiones. En mi caso yo la he puesto acá. Ustedes pueden apreciar, ¿sí?, que yo tengo acá que una pulgada vale 2.54. Bien, en esta tablita lo que tenemos que hacer es básicamente identificar que si en el numerador yo tengo la cantidad que quiero quitar en cuanto a la unidad de medida, bien, en el denominador, ¿sí?, o digamos en el lado contrario, yo voy a poner la cantidad del factor de conversión. En este caso sería 2.54. Entonces yo lo que voy a colocar aquí abajo es 2.54 y obviamente son centímetros. Y en la parte de arriba pues dice que esto equivale a una pulgada. Entonces yo tendría que colocar acá una pulgada. Bien, esto entonces lo vamos a trabajar como que si fueran operaciones de fracciones, ¿no? En este caso multiplicaciones. Recordemos que multiplicar por 1 básicamente tenemos la misma cantidad, o dividir entre un 1 también no tiene sentido porque tendríamos la misma cantidad. Entonces yo les sugiero que en su calculadora simplemente las cantidades de arriba las multipliquen y luego dividan entre las de abajo. Para ello entonces vamos a hacer nuestra operación y entonces vamos a hacer simple y sencillamente los 12.7 centímetros que tenemos, y en este caso, repito, pues no tiene sentido hacerlo por un 1. Lo que vamos a hacer es dividirlo entre 2.54 y entonces vamos a ver a cuánto equivale. Dice que nuestra operación son 5. Entonces lo que yo tengo acá en el resultado para esta operación son básicamente 5 pulgadas. Normalmente lo que nosotros hacemos, tachamos entonces la que está en el numerador y en el denominador, y pues la unidad nos va a quedar en pulgadas. El segundo ejemplo nos pide que a cuántos watts equivalen 2.5 HP. Recordemos que son caballos de fuerza.
entonces en este caso una bomba de agua o cualquier otro dispositivo de potencia. Entonces podríamos nosotros entonces tener en esta parte de arriba, ¿verdad? Básicamente los 2.5, en este caso HPs. Yo tendría que irme a una tabla de conversiones, me estoy basando en esta que he puesto acá en el video, y entonces yo voy a buscar que los HPs equivalen a potencia. Entonces yo agarro y entonces identifico y me doy cuenta que un HP vale 746 watts. Me voy a fijar entonces en que si los HPs estaban aquí en el numerador, bueno, este factor que tengo de un HP tiene que ir en el denominador. Entonces lo que yo tengo acá es un HP. Y arriba voy a poner los 746 watts. Bien, entonces simplemente hacemos la operación con nuestra calculadora y nosotros entonces tendríamos que hacer, arriba dijimos que vamos a multiplicar y entonces sería 2.5 por 746. No tendría caso hacerlo entre 1, ya mencionamos acerca de ello, entonces simplemente le voy a dar igual y lo que yo tengo es 1865. Entonces yo tendría que poner acá 1865 y las unidades obviamente son las que yo quería, que en este caso son watts. Recordemos que estas las eliminamos y simplemente para agregar algo más yo quisiera mostrar que esta cantidad lo podríamos dejar expresada en notación científica o en prefijos. En este caso lo voy a usar sin redondeos a 2 decimales y recordemos que en este caso serían kilowatts. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí, dice que el odómetro de un automóvil. El odómetro no es más que el marcador de la velocidad de un vehículo. Entonces dice que nos está indicando 75 kilómetros por hora. Yo quiero saber cuánto es en metros por segundo. Bien, en este caso si se dan cuenta ya hay dos magnitudes que están implicadas en esta otra magnitud. Los kilómetros corresponden a longitud y la hora corresponde a tiempo. Hay algunas de las magnitudes que debemos nosotros de conocer sus factores de conversión. Por ejemplo, nosotros debemos de estar familiarizados con que un kilómetro tiene 1000 metros. Otra de las cosas que tenemos que estar familiarizados, por ejemplo, en cuanto al tiempo, es que una hora tiene 60 minutos, que un minuto tiene 60 segundos, que un día tiene 24 horas. Entonces, estas debemos nosotros de estar familiarizadas con esas conversiones. Para ello, entonces, para este caso, como aquí tengo una fracción, vamos entonces a escribir lo siguiente y vamos a poner entonces nuestra cantidad acá, que serían 75. Vamos a poner aquí kilómetros y en el denominador nosotros vamos a poner por hora. Entonces lo que yo necesito hacer es, en este caso no tengo conversiones o factores de conversión en mi tabla. Entonces lo único que voy a hacer es básicamente echar mano de las que debo de saber. Si yo quiero quitar los kilómetros para pasar en este caso a los metros, yo tengo que saber que un kilómetro tiene 1000 metros. Por lo tanto, como lo venimos trabajando, yo pondría acá un kilómetro y yo sé que esto vale 1000 metros. Y esa sería la cantidad a poner, en este caso 1000 metros. Con eso estoy logrando entonces que ya me quite de los kilómetros. Recordemos que en este caso, si una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, en este caso sería 60 por 60, me daría la equivalencia entre horas a segundos. Entonces este es un factor que normalmente lo podemos nosotros aprender. Entonces vamos a decir que una hora tiene un equivalente entonces a 3600 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que quiero pasar de horas a segundos. Entonces lo que voy a hacer ahora es desaparecer las horas que yo tengo acá. Para ello entonces nosotros vamos a hacer nuestra operación. Recordemos que sería multiplicar 75 por 1000 y dividirlo entre 3600. Entonces vamos a hacer nuestra operación. En este caso sería 75 por 1000 y vamos a dividir esa cantidad entre 3600. Nos va a dar en este caso en decimales 20.83. entonces yo debo de colocar acá 20.83 y lo que yo estoy obteniendo obviamente es en metros por segundo. Digamos que esa sería básicamente la forma en la que nosotros haríamos las conversiones. Vamos a realizar algunas otras.
Vamos a convertir 46.2 milímetros de mercurio a pascales. Esta magnitud es la presión. Pues yo tengo que buscar en una tabla, ¿sí?, los factores de conversión, y yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo tengo aquí de milímetros de mercurio pascales. Entonces lo que tenemos que hacer, básicamente escribimos acá la cantidad que me están solicitando, que sería 46.2, en este caso milímetros de mercurio, y lo que yo tengo que buscar en equivalencia entonces es 1 milímetro de mercurio, que estaría aquí abajo. Recordemos que tienen que ir inversas entre numerador y denominador. Entonces dice que son 133.3 pascales. Y simple y sencillamente, bueno, vamos a recurrir a nuestra calculadora y vamos a hacer la operación. En este caso simplemente es multiplicar 46.2 milímetros por 133.3. y entonces nos está arrojando una cantidad de 6158.46. 6158.46, en este caso pascales. Recordemos que los milímetros de mercurio se nos van a eliminar, y esto también en prefijos lo podemos normalmente nosotros encontrar sin redondear a decimales, por ejemplo, como 6.15, y en este caso serían kilopascales. Es muy común encontrar esto así. Y en el siguiente es convertir 826.2 calorías a joule. Bien, lo que hacemos es, bueno, ya sabemos que podemos colocar 826.2 calorías. Tengo que buscar la equivalencia de calorías a joules. En este caso me está hablando de trabajo o de energía, y puedo utilizar cualquiera de estas dos, porque este me da una caloría, 4.186 joules, o viceversa. Se me ocurre, por ejemplo, usar la de aquí abajo. Entonces, en este caso, si tengo calorías arriba, lo que va a ir abajo son las calorías. Sería 0.239 calorías. Recordemos que van alternados. Entonces, esto equivale a un joule. Y arriba simplemente sería un joule. Entonces, nuestra operación en la calculadora, en este caso, arriba sería los 826.2 dividido entre 0.239, y para eso nos está arrojando 3456.90. en este caso serían joules. Estas las suprimimos, y entonces también es posible normalmente encontrar esto en, por ejemplo, 3.45 usando dos decimales, kilojoules, ¿verdad? Obviamente los prefijos pueden variar, ¿no?, en algún momento dado. Bien, como siguiente tenemos entonces que convertir, dice que esta cantidad de 4.7 por 10 a la 4, en este caso dice que son pascales a atmósferas. Entonces tenemos que son pascales a atmósferas. ¿Bien? Vamos a ver entonces una equivalencia de pascales a atmósferas aquí en presión. Recordemos que la representación newton sobre metros cuadrados, por ejemplo, equivale lo mismo a pascales. Eso quiere decir que tengo una equivalencia de atmósferas a pascales. Lo que tengo que colocar abajo entonces es esta cantidad en pascales, que sería 1.013 por 10 a la 5, en este caso pascales. Y arriba dice que esto equivale a una atmósfera. Bien, hacemos nuestra operación con nuestra calculadora. En este caso simplemente nos interesaría la división. Recordemos que en nuestra calculadora esta tecla es para hablar del exponente, en este caso a la 4, y vamos a dividir esa cantidad entre 1.013, y en este caso es exponente, o por 10 a la 5. Procedemos con la operación, y entonces lo que tenemos es que es 0.463. entonces sería 0.463, en este caso atmósferas, ¿no? Entonces los pascales pues se nos van acá. Bueno, espero que haya servido y haya sido claro la manera en la que podemos nosotros realizar nuestras conversiones.